Upfront Double Time Podcast. Bienvenido al podcast, bienvenido a FDT. Muchas gracias por coparte, por la entrevista y por ponerle onda para poder hacerla, ya que para los que nos están escuchando, viste, son las 12 de la noche, pero nada, la hacemos igual para tener una buena charla. Y bueno, muchas gracias. Es un horario un poco raro para el resto del mundo, pero no sé para el resto del mundo. Por ahí para alguien que está en Tailandia o en Japón puede ser tal normal. Cual. Pero bueno, además tienen esa ventaja de escucharlo cuando quieren. Yo tengo un horario raro y bueno, recién me termino de levantar de lo que sería una siesta de 9:30 a 11:30 de la noche. Y ya ahora, en un ratito después, estar con vos, cocino, como y me voy a entrenar. Te quería preguntar eso, porque viste, todos estos días que estuvimos arreglando el tema del horario, la llamada, la prueba, vos me contabas más o menos un poco cómo te manejás. ¿Cómo es eso? ¿Vos entrenás a la madrugada? O sea, contame como un poco eso, cómo te manejás. Sí, yo en realidad entreno en doble turno. Actualmente lo que estoy haciendo, hago un primer turno a la tarde, eso de las 4 de la tarde, donde hago un músculo chico, lunes, miércoles y viernes. A ver, que soy bastante estructurado, al menos lo que sea culturismo, en otras cosas no tanto. Lunes, miércoles y viernes hago abdominales y martes y jueves entreno pantorrillas. Eso es a la tarde. Después, todos los días, tipo, digamos, de la mañana aproximadamente hasta las 4 o 5, los músculos grandes. Bien. O sea, ¿la semana cuántos días sería más o menos un global de entrenamiento días por semana? No, de hecho, muchas veces entreno todos los días, muchas veces los domingos, por ejemplo, adelanto los abdominales, porque si tengo en la semana siempre va a haber un día que tengo cosas que hacer y no puedo a la tarde, pero entreno mínimo 6 días por semana, porque el sábado a la tarde voy a entrenar brazos, por ejemplo, que es el último músculo que me queda. Bien. ¿Y eso cómo es? Que, o sea, ¿entrenás a la madrugada, entrenás en el gimnasio tuyo, en el Fitness King? No, esa no, porque entreno a las 4 de la tarde más o menos, bueno, y después desde el sábado a la noche hasta el lunes al mediodía es el único tiempo que tengo para estar con mi novia, por lo menos para estar entre comillas, si bien la veo durante la semana, pero bueno, nos quedamos acá en casa, salimos. Bien. Sí. ¿Y cómo es? Vos me imagino que ya estarás súper, un poco más acostumbrado, pero ¿cómo es el tema de acostumbrarte, de mover todos tus horarios para entrenar la madrugada? Porque me imagino que después llegas cansado y querés dormir y te levantás tal vez a la tarde. Bueno, vos sabés que te imaginas mal, porque normalmente lo que me pasa es que, como le puede pasar a mucha gente, después de entrenar podés quedar como estado de rosca, como decimos en Argentina. Bien. Y me cuesta un poco dormir, te digo la verdad. A la mañana, hay días que no, pero generalmente me cuesta dormir. Pasa que yo prácticamente toda mi vida me acosté muy tarde, incluso cuando iba a la escuela, la primaria, incluso a la primaria. Pero también en la secundaria era a las 2 de la mañana, viste que tenés que levantarte, bueno, no sé, antes era a las 8 menos cuarto entrábamos al colegio y me acostaba a las 2 de la mañana, ¿no? Y siempre dormí siesta, eso sí. Bien, estás ahí con el chip de la siesta. O sea, a lo que voy, desde la primaria, o sea, que ya por naturaleza, biológicamente yo tengo algo de la noche que puedo estar despierto de noche. Viste que se habla mucho de los ciclos circadíacos, que bueno, también se compara mucho con los mamíferos que duermen cuando cae el sol, pero bueno, yo creo que el hombre sufrió muchas adaptaciones a través de los miles y miles de años y ya no se aplica tanto. Lo mismo pasa para las dietas y otras cosas más. Bien. Tenía esa pequeña duda, ahora si querés sí te podés presentar, hacer una pequeña intro, presentate un poquito. Bueno, mi nombre es Simón Jiménez, soy de Santa Fe, un pueblo grande o ciudad chica, 25.000 habitantes, que se llama San Justo, y básicamente puedo decir que soy fisicoculturista de toda la vida. Eso conlleva ser, en mi caso, físico-culturista, no solamente lo que es competición, sino todo lo que está relacionado con el culturismo. Mi forma de vida, mi negocio, como mi estilo de vida también. Bien. ¿Cómo te metiste? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso?
Muy ¿Te metió alguien o bien, solo? yo creo que estaba... No. Yo creo, viste, es como todo, de alguna forma yo creo que está todo escrito, yo creo que esto iba a pasar de alguna forma. El disparador, digamos que fue para entrenar en serio. A los 14, 15 entrenaba como todos los chicos. Cuando yo era chico había no sé si conocéis la vitina, que es un Sí, cereal, no sí, sé obvio. si viene todavía. Ahora se puso de Bueno, moda hace venían, poquito. Otra vez para el ¿sí? culturismo, ¿viste? Se puso de moda el Nestum, la Mirá, Vitina. Sí, sí, sí. el estudio lo sabía, no sabía la vitina. Bueno, para esa época también estaba muy de moda y salió una edición, venía dentro de unas pesitas, esas que se rellenan con agua, con arena. Me compraba esa vitina que mi vieja me compraba para comer, me gustaron las pesitas y bueno, ya entrenaba, pero demasiado informalmente. Después me armé una barra con un pedazo de hierro y unos tarros de aceite con cascotes y cemento, las típicas ahora las típicas que teníamos en esa época. Ahora vos viste que vas al supermercado y te las compras, digamos. Tal Pero cual. cuando éramos chicos no había todo. O vas a Mercado Libre o alguna Sí, plataforma. sí, todo por Cuando ahí. éramos chicos, por eso, antes tenías que ingeniártela un poco más. Y bueno, pero el disparador, yo creo que fue una vez que era muy común cuando era chico, comprábamos, casi todos los días compraba alguna revista. De esa época había con una Condorito, si era Paturuzú. Después, bueno, en National Geographic había una que se llamaba Muy Interesante, que estaba muy buena. Siempre compraba algo diferente. Y un día cayó una de casualidad de Muscle o de Muscle, ¿no? Era la edición española de la revista de Muscle, que es una de la línea de Muscle and Fin, de las Wither, de los hermanos Wither, de esa editorial. Y bueno, me llamó la atención, me acuerdo que, es más, la tengo por ahí arriba, tengo más de 500 revistas. Me llamó la atención en la tapa que estaba Corey Iverson, que fue una Miss Olimpia, una de las más famosas de los comienzos, cuando las culturistas eran como un poco más que una bikini de ahora. Ahora una culturista son más grande y más marcada que un hombre, Sí, tal prácticamente. cual. Estaban dos chicas muy lindas y dos tipos que tenían un logo terrible. No eran competidores famosos ni nada, pero estaban muy bien. Hoy serían un aesthetic, un poco más que un aesthetic, que le dicen. Un men's physique, Y me llamó ponele. la atención, bueno, empecé a leer la revista y me acuerdo, la primera nota que tenía era una rutina de brazos de Lee Haney, que fue 8 veces Mister Olimpia. Y bueno, me la devoré a la revista en un día y la leí como 40, 50 veces. Y ahí me anoté en un gimnasio y empecé a entrenar más, no te digo en serio porque no había conocimientos, no había equipamiento tampoco en esa época. Estoy del año 86 aproximadamente, 85, 86. No había equipamiento y no había mucho conocimiento. Pero de alguna forma más o menos estructurada. Fíjate cómo cambiaron los tiempos, que en este primer gimnasio al que iba, es una obviedad lo que voy a decir, a un gimnasio van tanto hombres como mujeres, ¿no? Chicas y chicos. En esa época era, por ejemplo, de 6 a 7 de la tarde, hombres. De 8 mujeres, 8 a 9 hombres y 9 a 10 mujeres. Entonces, empezamos la rutina. Cuando se llegaba a la hora, que eran las 7, nos íbamos a la plaza del pueblo, que quedaba 5 o 6 cuadras, en bicicletas, todo obviamente, y volvíamos para continuar una hora después de la rutina. Excelente. O sea, ¿a qué edad empezás oficial en un gimnasio? O sea, entrenar un No me poco más serio, acuerdo ¿no? Como me perfectamente, decís. pero yo, sí, no sé bien, pero calcularle 17 años, estaba ya terminando la secundaria, más o menos. No fue tan temprano, viste el caso de algunos que empezaron a los 13, digamos 17, 18, una Y cosa así. primera competición a los... Y tenía, Porque en sé ese que momento, subís fotos de que competiste de actualmente muy chico. viste que ahora las categorías junior son hasta 23 años. En esa época era hasta 21 años, era junior, Claro. y fue en el año 89, o sea que tenía 21 años, ¿sí? Era junior, hice un par de torneos en junior, fue en Santa Fe en el 89, o sea que siempre cuento, o sea, pensando, cayendo un poco en cuenta, viví y competí en la década del 80, del 90, del 2000, del 2010 y ahora del 2020. O sea que estoy como en la quinta década de competiciones, digamos.
Claro, tenés ya unos años de culturismo encima. y algunos. Bien. ¿Y cómo fue esa experiencia de la primera competición en tal vez una época que era un tanto diferente a lo que es ahora? Me acuerdo como si hubiera sido, no ayer, como si hubiera sido hace un rato. Vos sabés que yo ya estaba entrenando en un gimnasio un poco más, no solo más equipado, sino más fierrero en Rosario. Creo que de todos los gimnasios que fui, ese fue el gimnasio más fierrero. Cuando uno dice fierrero, no era grande. El gimnasio, tenía 100 socios, de los cuales 50 competían y 40 se estaban preparando para competir. Sí, Y terrible. 10 que habían pasado y se metieron por casualidad. Muy fierrero, mucho peso y nada, sin ni idea de competir. Ya había ido un par de torneos, me había quedado re loco. Dije, qué bueno que es esto, pero ni veía como para competir. Por eso a veces yo digo qué importante es lo que es la publicidad. Hoy tirar un flyer, un cartel. Estamos hablando que estaba en Rosario. Habían pegado un flyer, un cartelito de blanco y negro, nada importante, ¿no? Que decía Campeonato Santafesino, Rafaela Santa Fe. Bueno, para el que sea de la zona, sabe que Rafaela es bastante lejos de Rosario. Rafaela queda aproximadamente, no estoy seguro, creo que 150, 170 kilómetros de Santa Fe. Y Rosario queda a 160 kilómetros de Santa Fe, o sea que era lejos. Ya me había vuelto, estaba en San Justo, hablando 89, estaba en la peor época de Argentina de hiperinflación, la hiper del 89, que fue algo devastador. Yo estaba estudiando en Rosario y me tuve que volver a Santa Fe, pero alcancé a ver ese cartel y decía, estaba la fecha, creo que era en noviembre, algo así, y me empecé a preparar como, como pude. Por teléfono le preguntaba a un profesor que había tenido en otro gimnasio que había de Rosario, y con lo poco que sabíamos me preparé. En realidad, pues, ahí que fue muy gracioso, fue interesante, porque en esa época ya tenía el propio gimnasio que lo armamos con unos amigos, Gimnasio Calabozo, que obviamente con muy pocos recursos, eran todos fierros viejos, lo hacíamos con varillas de alambrado, con ruedas de cosechadora, muy rústico, extremadamente rústico, pero más o menos le poníamos mucha onda. Y había otro gimnasio, que era este que yo te había contado, que había empezado anteriormente, que ya estaba un poco más armado. Éramos como dos grupos de 6 y 6. No había bronca ni nada de eso, pero era la contra, digamos. Y nos pusimos de acuerdo para hacer un torneo de físico-culturismo interno. Imagínate, había dado más o menos una mano un chico que era más grande, que estudiaba en Corrientes, un rugbyer que me enseñó lo primero en entrenamiento. Él iba a ser un poco el juez y qué sé yo. Bueno, para hacer la corta, se fue postergando porque se andamos 15 días más, 15 días más, 15 días más, y de los 12 que éramos, quedamos 3 nada más. Hicimos, sí, 3 quedamos, y lo hicimos. Ese en realidad fue el primer torneo, pero fue algo medio raro, ¿viste? Pero vos sabés que lo interesante es que así con lo poco organizado y lo informal y todo, se armó una mesa de jueces. Estaba este chico que que estudiaba, Klaus, el apellido, que estudiaba en Corriente, veterinaria. Había tres o cuatro más que no compitieron, fueron jueces, 2 y 2 de cada gimnasio, y se armó, ¿viste? Le hicimos como una en la pared. ¿Sabés que se llenó el gimnasio? Obviamente, entrada gratis. Recuerdo que fue un día de una lluvia que se venía el mundo abajo. Había un muchacho de Rosario que era subcampeón argentino, que lo habíamos invitado, que iba a hacer una exhibición, no pudo ir porque fue una tormenta en toda la provincia. Me sorprendió la cantidad de gente, incluso fue el canal de televisión del pueblo a grabar, ¿viste? O sea que sí, increíble, pero cuando realmente, digamos, era realmente el debut, 2 semanas después, 3 semanas después, en un campeonato interprovincial, en un campeonato santafesino, que es el del cartel que te decía que yo había visto. Y fui con uno de los chicos que compitió. No teníamos un peso perdido por la mitad, nos fuimos la mitad de él y la mitad en colectivo. Imagínate vos, fue cómo cambiaron los tiempos. Y fue terrible, fue una experiencia, no sé, para mí, yo ahí ya me di cuenta que iba a estar hoy hablando con vos, 33 años después,
hablando de culturismo porque me di cuenta que ese era lo que estaba buscando desde que tenía uso de razón. Ahora que me decís un poco esto, viste, de que viviste bastantes décadas, ¿no? De culturismo, un poco más adelante, ya tal vez en los 90, cuando estabas un poco más instalado en lo que vendría a ser el culturismo, ¿cómo fue esa etapa que al parecer fue como más el auge del culturismo, ¿no? En el país, los 90, los 2000, ¿cómo se vivía en esa época acá? En realidad no es que fue el auge. El auge del culturismo es hoy en día. Es de cientos y cientos y cientos. Hay torneos que puede haber 500 participantes. Lo que sí fue una época, podemos decir, de oro, de alguna forma, Claro, eso. porque éramos muchísimos menos, y te voy a decir que el nivel, viste, que se dice, no, mejor los de mejores, antes eran mucho mejores, no es tan así. Lo que sí, y creo que pasó, esto es un paralelismo con el culturismo mundial, que los número uno eran mejor que los de ahora. O sea, los que ganaban los campeonatos de campeones, los campeonatos grandes, ese top 5, ese top 6 de conocidos eran mejores que los de ahora. Pero todos los que veníamos atrás, lo de hoy, cualquiera que compite en un torneo más o menos lo pasa por arriba. Tiene un poco de lógica, por la cantidad de gente que está practicando el culturismo, los adelantos que hay en la suplementación, en la dieta, en el entrenamiento, la cantidad de gimnasios. Pero fue mágico porque vos, viste que vos, no sé dónde vos entrenás, si hay alguno que compite, están los chicos que compiten. Hay alguno que otro, sí, Viste que pero poco. bueno, pero dice, mirá, que él compite, mirá, y compitió en el Olimpia, por decir, el año pasado, viste que fue el Olimpia Amateur. Sí, acá en Argentina. Estamos hablando del Olimpia. Claro, es una cosa top, digamos, como un gran slam casi de culturismo, pero capaz que el pibe era el primer torneo, pagó $300 la inscripción y se subió, digamos. En la época de la que yo te estoy hablando, te voy a explicar muy rápido porque no quiero aburrir tampoco, vos cuando empezabas a competir, bueno, yo fui en junior, era diferente, solamente juveniles hasta 21 años, pero si no, cuando vos empezabas a competir, no había Classic Physique, no había Men Physique, nada, era Me imagino, culturismo sí. puro y duro. Claro, vos empezabas a competir y cuando había la categoría, vos competías como primer torneo, como no ganador, en una categoría llamada promocional. Esa sería por peso, 3 o 4 pesos. Pasaban primero, obviamente, todos los promocionales. Cuando vos ganabas la categoría, que muchas veces hay gente que hay gente que nunca la pudo ganar a la categoría. Después tenés un overall. Cuando ganabas esa... ¿Cómo? Después tenés un overall donde se compite con todos los pesos o no. Te estoy hablando de categorías. Okay. Como si fuera hoy una categoría 70-80. Era una categoría oficial. O sea, si vos competías y nunca habías ganado un torneo, era tu primer torneo. Obviamente, tu primer torneo nunca ganaste un torneo. Pero si ya habías competido en 10 torneos y nunca habías ganado y estabas gigante, ibas a esa categoría promocional. Esa era para no ganadores. Dividía por peso, 3 o 4 pesos. Cuando ganabas un torneo promocional, pasabas, es como un ascenso, a categoría intermedia. Ese era 100 pesos, era todo contra todo, o sea que eso se ponía más picante. Eran todos ganadores y uno de 70 competía contra uno de 90. De pelote. Y cuando ganabas, sí, a mí llevó 3 torneos, me llevó a ganarlo. Y cuando ganaba la categoría intermedia, vos pasabas a categoría primera. Y para ir a un campeonato argentino, por ejemplo, tenías que ganar un campeonato nacional en categoría primera y clasificabas al argentino. O sea, hoy en día, en esos momentos, alguien que ganaba, que competía en el argentino, era de categoría primera. Tenías que tener toda una carrera hecha. O ser muy bueno y ganar 3 torneos seguidos. Hoy en día pagás la inscripción a un Olimpia y ya hasta la tenés. ¿Quién era el muchacho que cuida de la cochera acá enfrente a casa? Se pone un slip, se pinta y sube, que de hecho ha pasado, más o menos, ¿no? Entonces imagínate que... ¿Y eso para vos es mejor o peor? Yo no soy tan pesimista como otros. Yo creo que en la evolución de todo hay cosas buenas y hay cosas malas. Lo malo es que se perdió o sea, cuando vos vas a un torneo, no sé si fuiste alguna vez a un torneo de culturismo. No, nunca fui, tengo ganas. Bueno, probablemente podría ir, pero ¿qué pasa? Te digo sinceramente, tal vez la primera vez no, porque vos decís, bueno, algo nuevo. Es aburrido. ¿Por qué?
Que, por ejemplo, cuando nosotros competíamos, era la preselección, que generalmente no iba mucha gente, por ahí los amigos, la gente cuando estaba de viaje, si era en otra provincia, era ponerle de 2 a 5 de la tarde la preselección. Después había un break y la competencia empezaba a las 8 de la noche. Este duraba 2, 3 horas, como mucho 4 horas, y era muy importante el campeonato. En ese torneo a la noche, en el torneo en sí, yo, por ejemplo, yo gané el campeonato argentino en el año 97, mi primer argentino. En el Teatro Astros, en calle Corrientes, y justo estaba viendo un video que me mandaron de cuando gané, que doy una vuelta a Carnero, ahí, que es una cosa rarísima. Pero vos imaginate que vos estás en el Teatro Astros, no sé qué capacidad tienes, uno de los teatros más importantes de calle Corrientes, lleno de gente en el teatro, arriba y los pasillos abarrotados de gente, mirándote, y se quedaban hasta que terminaba hasta el overall que vos hablabas, ¿no? Que son los ganadores de cada categoría. Y eso la gente explotaba, hasta me acuerdo cuando fue en Rosario el campeonato argentino, con tambores, bombos, la hinchada. Ahora, el que va a ver un torneo va a ver un amigo o un pariente, porque hay tantas divisiones, tanta categoría y tanta gente que va pasando, y muchas veces, y esto no es una exageración, que hay más gente en el escenario que en el público, ¿entendés? Porque hoy un chico te va a ver un amigo que compite en Classic, por decirte, o en Memphis Sick, o va a ver a una amiga o a la hermana que compite en bikini, no sabes bien a la hora que sale, puede salir a las 2, 3 de la tarde, o ha pasado que han salido a las 12 de la noche, ¿entendés? Olvídate, el que fue esperando todo el día y compite a las 6 de la tarde, termina la categoría y se van todos. O sea, hoy te va a ver tu familia y tus amigos nada más. Se perdió mucho. Lo bueno es que hay muchas más posibilidades, campeonatos internacionales, más posibilidades de competición. Pero se perdió esa magia que te decía antes, de eso de elite que tenía de competir en un argentino. Pero vos decís que, por ejemplo, hoy es más fácil, por ejemplo, pisar un Mister Olympia, una cosa así, o conseguir una Pro Card. ¿Vos decís que hoy en día es un poco más fácil? Ser Mister Olympia es exactamente pisarlo, igual no sé de si difícil. ser, pero pisarlo. Hoy es exactamente igual de difícil. Pues mira, me animaría a decir que es más difícil ahora que en los 70 y en los 80, tal vez igual de difícil que en los 90, que realmente los 90 fue la edad de oro del culturismo mundial, pero es muchísimo más fácil, no te digo que es fácil, pero es mucho más fácil ganar una Procar. Antes no era difícil, antes era imposible. Era prácticamente inimaginable. Vos calculás que te daban, en Estados Unidos había 6 o 7 por año, 6 o 7 por año, y fuera de Estados Unidos, oficial, había 1 o 2, el ganador del overall de Canadá y el overall de Gran Bretaña, y el ganador de los campeonatos mundiales. Y a veces el ganador de los campeonatos ibero-sudamericano o asiático, si ganabas el overall, la pedías y tenías referencia y contacto, te la daban. Es decir, había por año 10. Y todo el año, 10 o 12. Y ahora ponele cuántas, o sea, tenés algún número de referencia el flujo de que se mueve ahora. Te voy a dar un número, te voy a dar un pequeño número de referencia. Tal vez viste algún video de Joan Prades o en otro culturista que han estado en el gimnasio, en el Powerhouse. Sí, lo tengo. Está al norte de New York, y no me acuerdo la ciudad, de Steve Weinberger, que es el juez del Olimpia. Bueno, es como el mandamás del Olimpia. Steve con Beth Francis, que fue una Miss Olympia, ¿no? Se llama, por eso, de Powerhouse, Beth Francis. Ellos hacen un torneo cerca de Nueva York, no sé exactamente en qué lugar, que se llama Universe, NPC Universe. ¿Sabés cuántas Pro Car entregan en un torneo? Ojo, contando bikini. Sí, toda la categoría. Creo que 125, 130 Pro Car en un torneo. Claro. El tema es que ahora la industria del culturismo está, claro, como decís, los números son otros, porque los sponsors que hay son otros. La cantidad de competidores que hay mismo son otros. El tema de las redes lo explotó. Son otros números los que se mueven. Explotó. Pero
volvemos a la pregunta que me hiciste al principio. ¿Qué tan difícil es usar el entarimado del Olimpia, como dice Hugo Van Damme? El Olimpia profesional, ¿no? Bueno. Y son las mismas, es tan difícil como antes, porque son 15 tipos, 10, son entre 12 y 18 más o menos los que logran clasificar. O sea que sigue siendo tan difícil como entonces. ¿Qué pasa? En esa carrera, digamos, a buscar ese lugar en el Olimpia, tenés, no sé, 300, 400, 500 profesionales por año. Y en total no sé cuánto puede haber, pero supongo que debe haber, por cada categoría, debe haber, no sé, 500, 1000 profesionales. Había, yo me acuerdo, la Muscle Mac hacía un ranking de los que estaban en actividad, eran no sé si eran 120, 130 profesionales. Había un ranking que hacían por puntos, y había 120, 130. Ahora puede haber 1000, no menos de 1000 en todo el mundo. No, encima lo peor de todo es que todo el tiempo, viste que lo peor de todo es que se van renovando los competidores y cada año te pones el Olimpia y el nivel que se maneja es increíble. O sea, competidores nuevos que tal vez no conocías y manejan un nivel con unas líneas, unas formas excelentes. Eso a mí me sorprende muchísimo, la verdad, que cada año... Yo más... Claro. Mirá, yo medio que, viste, Instagram medio te rompe la cabeza ya en un momento de tantas... Los Reels, al principio decía, ahora es, viste, como... Ponemos otra cosa. Ya todo, como todo. Pero mi novia es muy seguidora, ella compite en categoría bikini, si bien viene del powerlifting, y me muestra, mirá hasta acá el ruso o el italiano. Voy a decir, ¿cómo puede ser que yo no conocía a este tipo? Porque no es que son tipos a nivel competición olimpia y todos los días a veces uno nuevo. Es increíble. Tal cual. Una cosita ahora que estábamos hablando recién. ¿Cómo ves el tema del culturismo argentina llegando al Olimpia? ¿Ves algún futuro, no te digo campeón, ¿no? Pero algún futuro pisador del Olimpia a nivel nacional? ¿Tenés algún nombre ahí en mente que pueda llegar, sinceramente, que pueda llegar en los próximos años? No. El único... Fran Barrios. Fran es el único que tendría una... Muy difícil, ¿no? Pero es el único que tendría alguna chance. Muy difícil, te repito, pero es el único. Y un muy buen proyecto, que eso, bueno, lo va a decir el tiempo, es Dani Basarena en Clase Physique. Este chico, no sé si lo conoces. No lo conozco. A Fran sí lo conozco, lo sigo desde que empecé más o menos y es increíble el físico que tiene. Pero el tema es que lo comparo con un 212, que creo que es la categoría que quiere competir él, 212. Y si lo comparás con el campeón de 212, con Derek Lansford, la diferencia es abismal. Claro, igual nunca compares un Mister Olimpia con un aspirante a competir en el Olimpia. Obvio. Casos, es demasiada grande diferencia. Tenía que compararlos con los que clasificaron, con el que salió entre el 10º y el 15, para tener una relación. Y aún así es muy difícil porque Fran tiene un muy buen físico, yo diría, espectacular, sobre todo las piernas, femorales, glúteos, pero está un poco limitada por su estructura. Él no tiene una gran estructura, tiene mucha calidad. Yo le pondría una ficha, porque por lo poco que lo conozco, es que el tipo es un soldado, ¿viste? Es una máquina. Taca, así. Por eso le pondría una ficha, no lo descartaría, estructuralmente él está un poco complicado. Pero un tipo como Fran, con la genética de él, a pesar de seguir entrenando, ¿puede llegar creciendo mucho más? Es que es un misterio, no lo podés saber. Aparte, en el caso de él, justamente por una cuestión de estructura me refiero a clavícula, ancho de clavículas, tipo de huesos, él la única que le queda es meter un montón de kilos, no 10, pero tal vez 5 kilos, meter en el torso. Y vos no sabés nunca qué puede pasar, ¿viste? Por ejemplo, Coleman es un tipo que ya estaba a nivel profesional, 1,80 m más o menos, competía con unos 108, 110 kilos, ya estaba ahí como para ser un top 10 en el Olimpia, 4, 5, 6 años seguidos. Vos decís, bueno, este tipo ya está, no.
y el tipo de un año para otro te metió 10 kilos y explotó. Mirá, hay algo, y esto lo vengo observando durante estos últimos 35 años, competición, lo he visto tanto en Argentina como en otros países. Hay algo que nadie te lo va a poder decir, ni el mejor entrenador del mundo, ni un médico, nadie, es que hay personas que misteriosamente hace un salto cualitativo y cuantitativo en un año después de haber hecho 5, 6, 7 años exactamente lo mismo. ¿Entendés? Porque si vos decís, bueno, el tipo se rascó los huevos, 6, 7 años, entrenó más o menos, qué sé yo, se puso un año y aumentó 6, 7 kilos. Sí, tiene un poco de lógica. Ahora, vos imaginate, y lo he visto, tipos que hacen todo perfecto durante un año. Perfecto, ¿eh? La misma comida, la misma suplementación, entrena con... Hacen todo perfecto, te aumentan medio kilo. Al año siguiente, nada. Al año siguiente, medio kilo. Vienen así, prácticamente sin ganancia. Al séptimo año, haciendo exactamente lo mismo, y vas a saber por qué, te aumentan 5 kilos y les cambia el cuerpo. ¿Vos viste Eso casos es un así? misterio para mí. Varios, sí. Claro, he visto. O sea que bueno, y después Dani Basarena en Classic Physique es muy nuevo, ganó la Procar acá en Buenos Aires y se está preparando tiene para debutar en este profesional. chico? Dani Basarena. ¿Qué edad tiene? Creo que tiene 28, 27, 28, está muy bien de edad, ¿eh? Y tiene muy buena estructura. Le faltaría mayor desarrollo en los femorales, glúteos, femorales, porque vos viste cómo son Classic Physique, van hasta las manijas, los que son los muslos, las patas, los glúteos. Dani tiene un torso que es... Lo que es el Classic se busca mucho más allá del tamaño, se buscan las líneas, ¿no? Pasa mucho en el top 5 del Olympia que tal vez tiene el tamaño, pero si no tenés las formas y esa línea Classic, no quedás. Es que si no, en Classic no es, porque vos sabés que por peso también, no hay un límite de peso. Ni siquiera tiene que ver el peso, porque la línea es lo que te va a dar la diferencia entre ganar y no ganar. Incluso podés pesar mucho, como ejemplo, el tal ejemplo de Tabet, de Jorge Tabet. Sí, lo tengo. Él gana la Procar y él cuando la gana estaba como 6, 7 kilos abajo del peso que podía pesar. ¿Entendés? El tipo la ganó muy bien. Bueno, después yo siempre digo que él no se dedicó demasiado a las redes, YouTube, empezó a facturar de alguna forma. Y se fue más por el lado de la plata. ¿Cómo? Se fue más por el lado de la plata, decís, que por el culturismo en sí. Sí, y sí, viste, se fue a vivir a Andorra, viste que en Andorra no pagan taxes, hay varios youtubers que se fueron a Andorra y yo, más allá de eso, vi los entrenamientos, él viene del powerlifting, yo no soy un experto en powerlifting, pero conozco mucho y es un entrenamiento totalmente diferente. Creo que Jorge justamente le erró en el entrenamiento. Y esta dedicación, imagínate, para ser un profesional y tratar de clasificar para una Olimpia, tenés que tener una dedicación exclusiva, 24/7. Entonces, vos no podés estar haciendo... Yo te digo que yo no soy profesional, si bien estoy esperando que me envíen mi Procar, porque me la gané en Uruguay, pero Master Procar, ya es una Procar para Master, para un circuito que hay en Estados Unidos, la dedicación que yo le pongo es todo el día, las comidas, o sea, hasta cuando va a grabar un video... no te dan ganas, porque vos estás cansado de haber entrenado, ¿entendés? Por eso vos cuando ves el video de, vos decís, no, pero vos decís, pero Chris Van tiene los videos, el canal de YouTube. Sí, pero el tipo tiene un chabón que está con la cámara y mientras él desayuna, ahí ni piensa. Uno debe tener, uno que lo filma, uno que lo edita, uno que se lo piensa. Uno que edita, exactamente. Un profesional que recién empieza, no tiene el recurso, más allá de tener cámaras que por ahí te salen $2.000, $3.000, $4.000, que eso sería lo importante. Lo importante es el tiempo que vos le puedas dedicar a la edición. Bueno, el tipo dice, no, Sivan, sí, pero Sivan tiene, como vos decís, uno que le graba, otro que edita. Cuando está entrenando, él lo único que hace, piensa su entrenamiento concentrado y por ahí tiene 5 minutos y dice, bueno, ahora voy a hacer otro ataque y ya, me olvidé. Por ejemplo, cuando he hecho un nuevo video de entrenamiento, voy con mi novia, digo, fíjate esta toma, que la batería, que hay memoria, y qué sé yo. Es una cagada. Y por eso no hago muchos videos de entrenamiento, porque me gusta cuando voy a entrenar, justamente, entrenar. Ese es el tema. Tal cual, tal cual.
Una preguntita que me surge es, seguramente vos me las sabrás responder, o tal vez es una duda que quedará por ahí suelta. El tema de que cómo van cambiando, siempre me surge esta duda, ¿no? De ver fotos y todo esto, de cómo van cambiando la forma y el tamaño y la línea que se ve de un físico a lo largo de la década, porque si vos te fijás, los físicos de los 70 tienen una línea y un tamaño, los físicos de los 80 lo mismo, de los 90 lo mismo, y se van armando como esos, ¿viste? Esos grupos de físicos de determinados años. No sé si lo que me da intriga a mí, si es por las técnicas que se usan, por la intensidad, se usa un ejercicio más que otro, la química que se usa, eso me da mucha intriga y bueno, pero es muy marcado, ¿viste? Lo que se ve. Porque vos comparás un físico de los 70 que son muy parecidos, ¿no? No sé, Arnold, Frank Zane, Nubret, y comparás los de los 80 y hay 10, 15 años y son muy marcados. Es una diferencia muy, muy marcada. Tal cual, tal cual. Concretamente la pregunta, ¿cuál sería? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que haya tanta diferencia? No sé si es porque van avanzando los Bien, métodos. es una evolución. Es una evolución, tanto en el conocimiento, también tiene mucho que ver la cantidad de gente que lo practica, también es una evolución la tendencia al tipo de físico que se busca. Te voy a poner un pequeño ejemplo como para que se entienda un poco más. A mediados de los 80, la época del 84 al 89 más o menos, la época, una muy linda época, igual la del 90 fue mejor, ¿no? La de Bob Paris, Barry DeMay, Lee Haney, todos estos estéticos y grandes. Y es lo del Por Classic más o menos el ejemplo, que está ahora. El Classic ahora imita un poco eso. sí, sí, totalmente. De hecho, si ves los Olimpia, que ponían los pesos reales, te sale, decía Barry DeMay, bueno, Holanda, decía 6 pies, que es 1,83 m, y 225 libras, que es 102 kilos, que es más o menos el peso que tiene un Classic Physique. ¿Entendés? Son más o menos los pesos. Ahora, para que te des cuenta de lo que es la evolución, cuando yo me refiero concretamente a las tendencias, antes del 88 más o menos, antes del 90 te diría, por ejemplo, no se le daba tanta importancia al desarrollo de femorales y glúteos. De hecho, va a ver que cuando hacen la doble bíceps de atrás, siempre la hacen con las rodillas juntas, pegadas. No se ve mucho el femoral ni el aductor. Ahora te abren las dos piernas y el aductor para afuera, apretan el culo rayado. Bueno, el primero que mostró un glúteo rayado fue Rich Gaspari. Fue el tipo que vos ya veías glúteos rayados tapados. Vas a ver algunos de los 82, 83, ya se empezaban a pero estaban tapados por el slip. Gaspari los ripió al extremo y los empezó a mostrar. ¿Qué pasa? Es fácil darte cuenta. Incluso lo podés hacer vos mismo si querés probar y sacarte una foto. Vos te sacás una doble bíceps, más allá de que compitas o no, con un short, te sacás y te va a ver un cuerpo. Ahora, te lo metés como decimos nosotros, te lo metés te lo insertás al slip, tipo tanga, Te lo y entangas. dejás todo el glúteo descubierto, más allá que tenga más marcación, menos marcación, se ve más grande esa parte. Lógicamente, se ve más masa muscular y se ve mejor forma también, porque te hace más la forma. Bueno, eso evolucionó un montón solamente cambiando la pose nada más. Fíjate en algunos de Olimpia del 87, 88, ya al Dorian, por ejemplo, fue el último que lo hacía con las rodillas juntas. A Coleman ya empieza a abrir las piernas. Y están esas famosas doble bíceps de Coleman con el culo rayado, la inserción hasta abajo, el femoral y el aductor separado. Bueno, eso no se mostraba en los 80, aunque lo tengan. Cuando vos tenés esa tendencia, obviamente los entrenamientos van a ir direccionados a tratar de desarrollar mucho glúteo, los femorales y los aductores. Por ejemplo, cuando yo competía, no se veía, era muy raro ver algo así. Y obviamente que nada hacía hip thrust, ni algún ejercicio de glúteos con polea, ni nada, ¿entendés? Entonces, fue una evolución de las dos cosas, del conocimiento y también de lo que se buscaba de alguna forma. Claro. Porque ponele, vos decís que algún competidor de los 70, ¿no? Porque fíjate que son todos tan parecidos. ¿Por qué los competidores de los 70 no podían tener el físico que tienen los de ahora? No sé, un Nick Walker, por ejemplo, que es un mutante el chabón. ¿Por qué no podían seguir desarrollando? ¿Por la técnica que usaban? Porque seguramente tenían potencial para seguir creciendo. No. La principal razón, estoy seguro de esto, te lo digo, ¿eh? La principal razón es, a la química no se lo podés
aplicar porque ya en esa época había mucha química. En los 70 ya había mucha química. Walker, obviamente, que tiene un montón de química encima. Sí, lo principal es la Pero genética, ¿no? Obvio. la genética, sí, la capacidad para desarrollar músculo. Te aseguro que te aseguro que la mayoría de los culturistas que compiten en un sudamericano tienen prácticamente la misma cantidad de química que tiene Nick Walker. Tal vez, por una cuestión de costos, tal vez puede tener un poco más de hormona de crecimiento, que es muy, muy cara, en serio, una buena hormona de crecimiento. Es la única ¿Cuánto es muy diferencia, cara? pero es mínimo. Me da un poco de intriga. ¿Cuánto es muy cara? Y un ciclo, digamos, para que realmente te pegue una buena, vos viste que venden muchas porquerías que andan dando vuelta, y calculale $3.000 más o menos. Sí, para un tipo pesado y sentir realmente la diferencia, no menos de 2.000, entre 2.000 y $4.000. De hormona. Después juntarle la comida, la química, el resto de las cosas, digamos. Por eso digo que puede ser la única diferencia que puede ser un Nick Walker o un Sibam, que tienen más recursos económicos, obviamente un Olimpio, competidor, un Big Ramy, obviamente, ni hablar. Lo único puede tener un poco más de hormona por una cuestión de costo, pero lo que es esteroides en sí, lo que se mueve más o menos es a ese nivel, entre 4 y 6 gramos por semana, más o menos. Es muchísimo, ¿eh? Es terrible. Pero a lo que voy, que hay, y yo te aseguro, lo he visto, atletas que han salido cuarto, quinto en un torneo local que usan esas cantidades. He visto tipos que te usan un sustanón por semana y 30 de estano y te aumentan 15, 20 kilos y te meten músculo por todos lados, ¿viste? Es genético, eso es totalmente genético. Por eso mismo, cuando me preguntas por qué en los 70 no llegaban, ¿por qué? Porque ahora, digamos, para llegar a ser un Nick Walker, en el mundo tenés, voy a decir un número muy azaroso, ¿no? Como que en el mundo tenés alrededor de, en todo, contando Estados Unidos, Brasil, todo, 50.000, 100.000 atletas más o menos, personas que están haciendo las cosas más o menos bien para descubrir un Nick Walker. Porque un Nick Walker, vos lo ponés a comer 6 comidas de pollo y le haces hacer sentadilla, peso muerto y press, y el tipo te aumenta 15, 20 kilos esa genética. Entonces vos tenés 50.000 o 100.000 personas hoy en día que están haciendo lo que debería ser lo que se debería hacer para descubrir un Nick Walker. En los 70 capaz que tenías 50 o 60 en todo el mundo. Tenías 20 en Francia, 50 en Estados Unidos, en Argentina había 5, 10, 20, ¿entendés? Capaz que había 300 en todo el mundo, ahora tenés 100.000. O sea, ahí viene la selección genética. Bien. Ahora que tocamos, ¿no?, un poco el tema de la química, viste que estuvieron pasando últimamente muchos incidentes a nivel del culturismo, bastante fallecidos. Cedric McMillan, George Peterson, Luke Sandow, bueno, y muchos más. ¿Esto pasaba antes o es algo nuevo? No. Esto, ojo, en el culturismo, ¿sabes lo que pasa? Históricamente, cuando un culturista muere, se le busca siempre el lado oscuro, digamos, la química y un montón de cosas. Yo, por ejemplo, tenía un amigo que tenía un kiosco enfrente al Alto Palermo, un kiosco de revista, que a veces entrenaba conmigo, murió a los 41 años de un infarto. Vos sabés que él entrenaba, iba una vez por semana y nunca tomó ni proteína. Él hubiera competido, todo el mundo iba a decir que era por los anabólicos, asesinos y esas cosas. Pero la cantidad de muertes que hubo últimamente en el culturismo, fíjate que no fue en el culturismo, fueron en muchos deportes, basquetbolistas que caen como moscas, futbolistas que se desploman en la cancha. Estos son factores externos. Bueno, no podemos ir mucho más, es conveniente ir mucho más adentro, simplemente es razonar un poco y pensar en el deporte en general. Vos sabés que en todos los deportes hay suplementación. ¿Qué tipo de producto estuvo metiendo la gente en los últimos 2 años? Ahí te vas a dar cuenta cuál es la razón de que haya un número inusual este último año. Simplemente es eso.
Obviamente que pasa en todos los deportes, ¿no? Pero cerrándolo un poco más en el culturismo, ¿vos no pensás que tal vez el tema del Míster Olympia, que es obviamente el que maneja todo, podrían tomar alguna que otra medida? Porque, viste, vos me imagino que viste la cantidad de gente que se desmaya en el escenario por llegar tan cortados, por cortar el agua, por cortar la sal. ¿Tomar alguna medida como para prevenir todas estas cosas? Te digo que no pasa mucho, ¿eh? Mirá que yo vengo compitiendo en los últimos 3 años, competí en casi todos los torneos creo que hice, no sé, 7, 8 torneos, todos prácticamente, de lo que era NPC, y no vi un solo caso de uno que se desmayó, nada. Vos sabés que era muy común en los 90, por eso también se le dice, más allá que sea la década de oro, la década maldita, donde hubo un montón de enfermedades por insulina, por excesos de diuréticos, pero se descubrió con el tiempo que los diuréticos, sobre todo los diuréticos que son mortales, como no un diurético natural, porque a ver, un té de barba de choco no diurético, es rediurético. Pero el diurético como el ASIC que te seca, te barre con todos los minerales, con todo, he comprobado que no son, obviamente no son buenos para la salud, pero no son buenos también para el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque te barre con todos los minerales y te barre con el agua del músculo. Sí, llegás, te seca, pero te puede suceder que llegas muy plano, muy chato. Estás marcado sin líquido, pero se te ve como desinflado, por decirlo de alguna forma. Caído. Últimamente prácticamente no se usan esos tipos de diuréticos. Y también se descubrió, afortunadamente, lo descubrí de alguna forma, si bien más o menos lo sabía, que esos extremos de cortar el sodio y el agua hasta el último día y llegar sin agua es perjudicial. ¿Sabes qué pasa? Que muchísimos chicos que les faltan 3, 4, 5 semanas de dieta quieren solucionar esa grasita que tienen, piensan que es agua y no toman agua y cortan el sodio 48 horas antes. Eso es peligroso. Claro. No está pasando tanto porque ahora, mirá, yo te voy a dar un ejemplo. El Olimpia del año pasado yo tuve que dar 93 kilos porque no pasaba, estaba en el 1,80 m clavado y no podía arriesgarme. En otro torneo medí 1,82, por ejemplo, pero medí hasta 1,80 m no podés pesar más de 93 kilos. Estaba lejos del peso, estaba como 4 kilos. Entonces, ¿qué pasa? Tuve que hacer una puesta a punto muy estricta, bajar mucho el agua, mucho el sodio, cagarme de hambre, y 10, 12 horas antes no pude tomar ni tomar agua ni comer para poder dar de 92.900, justito. Estamos ahí 24 horas para cargar. Seguí cargando una carga estándar, digamos, galleta de arroz, batata, muy poca agua, de miedo a pasarte, a borrarte. No llegué bien, no me sentí, estaba muy marcada las patas, muy secas, pero no, me vi como desinflado. Te das cuenta, empezaba a bombear, te ves, loco, ¿qué pasa? Te das cuenta que no te pegó la carga. El sudamericano, la inscripción y el pesaje fue 48 horas antes del torneo. Dije, me la juego, no quiero que me pase lo mismo. Dice, más o menos la misma estrategia, pero es durante esas 48 horas, empecé a comer más las siguientes 24 horas, y las 24 horas antes de subirme al escenario, empecé a comer comida con sodio, queso roquefort, pasta con roquefort, le agregué sal, empecé a tomar agua, y me empecé a inflar y llegué más duro y mucho más inflado. Era otro cuerpo totalmente diferente. Entonces, fíjate que ya no es tan eso de que tenés que no tomar agua y no cortar el sodio. Si vos sabés que hay un culturista, uno de los más grandes culturistas, es muy amigo mío, está viendo en Tailandia, que se llama Gary Stridon, un animal. Ese tipo ganó el primer torneo que compitió, ganó 2 veces la Procar, porque ganó los National y los USA, él es sudafricano, y con una experiencia terrible. Él, si lo buscás en Instagram, si buscás Gary Stridon oficial, vas a ver, tiene fotos de los 50 años, yo lo que sé, no me contaron, 137 kilos rayado. Un animal. Él siempre me decía, mira, Simón, dice, si vos 10 días antes de competir, vos tenés que estar como el día que te vas a subir. De esa forma no puede haber ningún error en la puesta a punto.
Simplemente tenés que seguir haciendo más o menos lo mismo. Mirá la simplicidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Estar listo 10 días antes. Y a medida que va llegando el momento del torneo, es subir un poco los carbohidratos y bajar un poquito el sodio. Mirá lo poquito que tenés que hacer. Y eso sí, el día antes del torneo, 2 días antes relajarte, el cortisol bajo, que eso es lo que retiene líquido, descansar bien, estar tranquilo, hacer una buena carga. ¿Viste? Está la famosa anécdota de Coleman con Lebrone, que Coleman estaba haciendo lo que hacía yo en el primer torneo, con el sodio muy justito para no pasarse. Dice que Lebrone le dijo, no, pero ¿para qué es esto? Dice que en un Grand Prix en Rusia, creo que fue. Dijo, no, pero no, vení, tenés que Se comer, tome el relajate, vodka. no pasa nada. ¿Eh? Que se clavó un vodka, una cosa así. Sí, se clavó un bol que vaya a saber tenían para comer, porque son esas cargas sucias que se llaman con pizza, o no necesariamente pizza, puede ser con pan, galletas o cosas. Bueno, y dice que al otro día Coleman se hubiera explotado y le ganó el torneo de hecho a Lebron. Le dice, ¿para qué le di este consejo? ¿Viste? Bueno, ahí está la prueba. ¿Qué pasa? Después de esa anécdota famosa, que yo creo que fue real, lo contó el mismo Coleman, que a veces después pasan como leyendas urbanas, ¿viste? Que no sabes si fue cierto o alguien la tiró. Yo creo que es muy cierto y tiene mucha lógica. Fíjate que después de eso, yo vi un montón de gente que hace esa carga sucia, que Fred Wheeler, después puso de moda el McDonald's con papa frita, lo que hacen la carga sucia, te faltan 2 meses de dieta todavía, ¿viste? Y lo que va a hacer eso, te va a llenar más de agua. Vos tenés que estar como estaba Coleman para tener ese resultado, ¿entendés? Y la gente come McDonald's y papa frita, no, la carga sucia, la de Wheeler y te falta 1 mes de dieta. También hay que saber un poco en qué condición estás antes de hacer una carga. Bien, la última preguntita ya para ir cerrando. Una pequeña predicción para el Olympia 22, que tengas Men Physique, Classic y Open. Bueno, vamos a empezar con, no es mi especialidad, Men Physique, pero creo que a Hendrickson, ¿no? Sí, Es el Brandon actual de Hendrickson. Olympia. Creo que va a ser prácticamente imposible destronarlo porque el tipo tiene absolutamente, hasta patas tiene. Sí, Hasta te queda la tiene malla. una calza, ¿me? Sí, sí, sí. Es terrible, es terrible. Creo que va a ser muy, muy difícil destronarlo y también creo que, y esto va para los próximos años, para todos los Men Physique, creo que Hendrickson para ese top 10 no va a ser como en culturismo en clase physique, que más o menos son los 6 primeros, más o menos lo mismo. Creo que en los próximos años va a haber una gran rotación. Tipos que estaban segundo van a salir décimo, tipos nuevos van a salir cuartos o quintos. Por eso, no sé si lo conoces a Ramsés Ram, que compite en el Olympia. Sí. Bueno, sacó un video el otro día en su canal de YouTube donde dice que no, él está a un paso de clasificar, ya sería su tercer Olympia. Y él dice que no va a clasificar, no va a competir, que quiere mejorar los lats, ¿viste? Tiene buena densidad, pero claro, dice, en comparación, ¿qué pasa? Empieza a contar cada vez más el factor genético. Francés tiene, para mí, no es que le falta lat, lo que pasa es que vienen estos negros que tienen unas clavículas así, tienen las caderas así y la inserción del dorsal hasta acá abajo. No hay con qué darle. Vos fíjate que en los primeros Olympia no había prácticamente negros. Ahora son todos negros. Son lo mismo con Figure. Antes no había ninguna negra. Ahora son todas son negras en Figure. ¿Por qué? Porque tiene una clavícula así, tiene una cadera así, tiene las inserciones de los perfectas. Entonces contra la genética no hay que darle. Por eso que creo que va a haber una gran rotación, digamos. Después, en clase physique, yo no sé hasta qué punto, viste que se van, que se retira, no se retira. Está el rumor ahí que se retira. ¿Cómo? Está ahí, hay un rumor ahí que se retira, pero creo que no es nada oficial todavía. Claro, yo escuché rumores y escuché hechos también, que el tipo ya anunció y después, bueno, estuve viendo, viste que tiene su canal y él más o menos como que la tira, pero viste que tiene una enfermedad con el tipo con la esteroide, qué sé yo. No lo sé. Después alguien salió también diciendo que el tipo ganaba $12 millones por año, que es una gran mentira. Ningún culturista gana ni ganará $12 millones por año. ¿Vos decís que es mentira? ¿Y bien? Sí, no. Pero con todo el circo armado que tiene de la ropa, de los suplementos, todo eso. No, sí, yo me acuerdo que hace unos años se decía que Jay Cutler, que era uno de los más exitosos,
hizo una fortuna de 10 millones de dólares en su negocio, su carrera en general. No va a hacer 12 millones de dólares por año. Eso lo hace un actor de Hollywood que lo conocen en India, en Japón ¿Vos y en decís? Chile, ¿entendés? No, no. Acordate siempre, por ejemplo, vos viste que le dieron $30.000, creo, no sé si 30, 50 mil Sí, dólares. sí, nada. A los Classic pobres le dan. Es bueno y pasa en los torneos profesionales, porque uno dice, hoy la Pro Cari, hoy vos, si tipo loco gané un torneo profesional, olvídate del Olimpia, ¿no? Un torneo, un Arnold Classic, un Olimpia amateur profesional, viste que le cambian ahora, se llama Sur Pro, según no se haga. Me acuerdo que hace 3 años, Chopin, que ganó en Canadá un Toronto Pro, le dieron 2.500 a $3.000. Nada. No se paga ni la, Es ni un la chiste, ensalada. es un chiste. No paga el avión, la estadía y una salida. Vos siempre acordate cuando hables de culturismo, porque yo hago la comparación con el tenis. Por ejemplo, el abierto de Australia está dando al ganador del abierto 3,5 millones de dólares actualmente al ganador. Imagínate la diferencia. Pero no te olvides que, como siempre digo, el tenis vende Mercedes-Benz y Rolex y el culturismo vende proteínas. Tal cual. Entonces, las ganancias, Es ojo, una debe buena ganar muy frase. bien, ¿eh? Si van ya con su juventud ya está acomodado, muy bien encaminado, pero no es que gana 12 millones de dólares, olvídate, eso es imposible, pero debe estar muy bien acomodado y con el nombre que él ya tiene y con la imagen que vende, él ya para seguir facturando de acá en adelante no necesita seguir ganando el Olimpia. Tal cual. ¿Entendés? Uno, tal vez Ramón Dino está muy bien, dicen que Ramón Dino es el que tiene el mejor contrato del mundo en Classic Physique. Si bien un Ramón Dino, un Zancarelli, si clasifica ahora, o Kalenzinski, viste, el alemán, Sí. a ellos le haría una gran diferencia ganar el Olimpia a salir tercero, ¿no? Pero si van, como tiene sentido que por ahí lo deje. Bueno, Y entonces, después, el de Classic, ¿cómo lo ves? también, no, ¿Quién se lo ves? En Classic, si él compite, va a seguir ganando los años que él quiera. Ok. No hay nadie que se le pueda parar. ¿Sabe qué pasa? Raf Diesel, decís que no le hace un poco de pelea. No. Pero si pesa 30 kilos menos, ¿cómo lo va a pelear? Y por las Por eso. líneas. Sí, pero si Van tiene una línea perfecta. Las clavículas sí, los dorsales, las inserciones. Tal vez tenga un poquito más, se ve un poco más lleno, más durito Terrence, pero son muchas diferencias. Hoy vi una foto que está él en el medio y está Terrence y está Brión al lado, le llegan acá. Sí, O eso es sea, verdad. por algo hay categoría en el culturismo, por eso por ahí hasta 70, hasta 80, 80, 90, que por hacer una comparación, ellos son 3 categorías menos, ¿entendés? Ahora, vos me decís que esto fuera como culturismo, que no habría un límite de peso, incluso aunque se prevalezcan las líneas clásicas agradables, ahí te digo, no sé, porque te puede aparecer uno como él que tenga 7 kilos más y mantenga esas líneas. Pero él está al límite, y cuando venga uno de su altura va a estar con el mismo peso y es muy raro que tenga mejor línea. Yo creo que él va a poder seguir ganando muchos años más. En culturismo ahí está la gran duda. Eso yo creo que va a ser una, una cosa totalmente. Es más, yo, viste, en Fitness King, antes lo veíamos, me acuerdo, nos juntamos a verlo en el podcast, ¿viste? Y se juntaban mucho, éramos 20 más o menos. Por este año lo hacemos. Mirá que voy, ¿eh? Quiero hacer, dale, cómo no. Pero te repito, para mí es una gran incógnita. Viste que dicen que no se sabe si compite Big Ramy. Lo dejó Ah, eso plantado no a los sabía. Menion. No sabía. Bueno, son los mismos rumores de Sivan, porque él tenía, viste que fue un torneo en Pittsburgh espectacular, que ahí fue cuando lo viste a Lanford, que el tipo está más grande que Walker. Terrible. Y ahí estuvo increíble. Walker, con una cintura así, y el tipo todavía puede mejorar de acá a diciembre. Bueno, Curry, viste que Curry siempre no termina de estar bien de todo. Estaban todos. Según lo que Chopin. estuve escuchando, claro. Según lo que escuché, Big Ramy dice invitado, que estaba invitado. A ver, ese invitado es, entre comillas, porque le pagan, obviamente. Y parece que lo dejó plantado, que no fue, casi sin avisar, ¿viste?
y como que está todo mal con los Minions, que son los dueños del circo de alguna forma. O sea que no sé qué va a pasar, ¿viste? No sé, viste que este está en Egipto, no se ve nada. Dennis James, que creo que es el entrenador, creo que no viene por ahí publicando. Ojo, muchas veces es una estrategia que está bastante buena. Hoy es poco más difícil de hacerla, de desaparecer completamente y aparecer el día del torneo echando fuego, no lo sé. Pero también, viste, es un tipo que por ahí te entra bien, te entra mal, un monstruo, el más grande de todos, con una forma extraña, ¿viste? Que no termina de convencer. Después a mí, te digo, para mí Bonac no me gusta para nada, si bien es un bodoque de músculo seco, uno limpia, por más que sea open, mínimamente tiene que tener buenos abdominales, la cintura relativamente pequeña, ¿viste? Tiene esa inserción que le sale de la cadera, y es chiquito, no sé. A mí te digo la verdad, de lo que vengo viendo, el que más me gusta es Chopin, la verdad, con su problema, entre comillas, digamos, ojalá yo tuviera los problemas esos que tiene físicamente, a mí el que más me gusta es Chopin. Yo te digo, hoy te digo que para mí debería ser Chopin, pero ser iraní y en Estados Unidos no te juega muy a favor, digamos. Tal cual. Bueno, Simón, nada, muchas gracias por coparte por la charla. La verdad hacía falta una buena charla de culturismo hecho y derecho en el podcast. Teníamos ahí una con un youtuber, una con un powerlifter, faltaba una de culturismo clásico, bien old school, bien ferrero. Así que bueno, nada, muchas gracias por venir al podcast. Estuvo excelente, espero que lo hayas pasado bien. No, de 10, de 10. Gracias por invitarme y cuando en unos meses, cuando se aproxime otra vez la Olimpia, avísame y vas a ver que en unos meses van a cambiar muchas cosas con respecto a eso. Me imagino. Gracias por invitarme.